a la mayoría de la gente, si les preguntáramos por el contenido de esta imagen, seguramente no sabrían qué decirnos, no lo tendrían claro. Quizá dándoles un poco de tiempo, acabarían viendo pues algunos signos, algunos rasgos identificativos de alguna imagen. Si por el contrario relacionamos esta imagen con la anterior, seguramente nos sabrían decir que se trataba de un panel en el que había unas pinturas y que ese panel pues seguramente pertenecía a alguna cueva o covacho de nuestro Alto Aragón y quizá del Duero, bueno, o quizá de Albarracín, quién sabe. En todo caso, sabrían identificar qué es lo que nosotros les estamos presentando. Y efectivamente, nosotros en este caso vamos a hacer un viaje por la prehistoria aragonesa de la mano de uno de los sitios, de los lugares emblemáticos, como es el covacho o el abrigo de Muriecho. El abrigo de Muriecho, que yo conozco desde final de los años 80, existe una representación inigualable, seguramente en toda España, de una escena en la que unos seres parecer extraños, con unas siluetas muy alargadas, llevan a cabo alguna especie de ritual desconocido. Yo conozco la cueva, como digo, desde finales de los 80 y me parece un lugar maravilloso, de ensueño. Me hace soñar, sentir que necesita una interpretación, que necesita una interpretación cualquiera, incluso la mía, y se la voy a dar. Para ello, pues voy a partir evidentemente, de algo y de alguien que conoció y estudió la cueva hasta el fondo, como fue Vicente Valdellow. Yo fui con Vicente Valdellow a visitar esta cueva, creo que era el año 1987, con los alumnos de Historia de la UNED de Barbastro, y desde entonces pues, persigo hacer algo con estos símbolos, conocerlos mejor, identificar las cosas que me quieren contar, saberlas aunque sea a través de mi imaginación, aunque no sea muy científico. Mi preparación al fin y al cabo no es fundamental en historia del arte y menos en la prehistoria. Pero en fin, dicho esto, evidentemente tengo una interpretación que surge pues de la elaboración que he hecho de los personajes que desde mi punto de vista aparecen en ese panel pictórico en la cueva de Muriecho. Y según mi interpretación, estos son esos personajes. Evidentemente, Vicente Valdellow hizo un estudio que yo creo, él y otros, que aparece en la revista Volkskan, me parece que es la número 17, hizo un estudio preciso, una descripción uno por uno de todos los personajes, que es emblemática y seguramente insuperable. Pero yo voy a hacer la mía, y la mía, a lo mejor no sea tan científica, pero quizá le pone más imaginación, lo cual no es ni una ventaja ni una desventaja, simplemente es otra forma de hacerlo. No puedo compararme con cualquiera de las interpretaciones o con cualquiera de los estudios que hizo Vicente Valdellow sobre el tema. Pues bien, Vicente Valdellow había establecido que había en ese panel 5 núcleos o 5 zonas que se podían separar una de otra para su estudio. Lo hizo a través de varios criterios, entre ellos zonas que parecían agrupar a los distintos elementos que contenía el panel. Yo lo voy a dejar en 4 zonas. No quiero decir con esto que sea mejor ni peor, pero yo lo voy a hacer desde unos criterios más libres, menos estrictos. En principio, vamos a ver, yo lo que veo es una escena fundamental, principal. Es la escena que está en la parte baja del panel. Por supuesto, yo aquí he acometido una
una reelaboración en la cual todos aquellos elementos que no tenían una claridad muy grande he intentado completarlos, incluso inventarlos. Eso ocurre, por ejemplo, con este elemento, con esta figura, la cual casi he inventado en su totalidad, y por supuesto el palo que lleva en la mano. En esta otra también he inventado parte de ella. Aquí también he fabricado de nuevo la parte trasera del ciervo. Y, por supuesto, aquí he puesto lazos y arcos en algunos de los personajes que no los llevaban. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? En esta escena podemos contemplar un ciervo que es amarrado por 4 personas, una de ellas de los cuernos, y precisamente esa persona, que no lo parece, seguramente porque va disfrazada, lleva una máscara sobrepuesta con la cara de un animal. Por lo demás, vemos que tiran de las patas otras 2 personas y hay otra que tira desde los cuernos desde el otro lado. Lo que vemos alrededor de esta escena principal, porque fijaos que es la escena principal, lo que vemos es gente que corre o anda en esa misma dirección desde la izquierda y también desde la derecha. Como podéis ver, todos buscan el centro de la imagen, que es lo que está ocurriendo precisamente con el ciervo. Si contemplamos los personajes, vemos que unos llevan palos, desde mi punto de vista, repito, que es una figuración mía, y otros llevan un arco con un pequeño lazo que seguramente pues, debe servir para atrapar animales. ¿Cuál es mi suposición acerca de esta escena? Que por supuesto Vicente Valdellou, al cual voy a dejar ya en paz, no la contempla así, pues que evidentemente se trata o bien de la descripción de una cacería en la cual los animales van por un desfiladero que podría ser el propio barranco del Fornocal donde está situado el covacho de Muriecho, y allí los esperan unos cazadores con arcos y lazos. Por supuesto, estos animales de motu propio no recorren el desfiladero, sino que son asustados por gente con palos y seguramente a gritos. En un momento determinado, uno de los animales es atrapado y a este animal, pienso yo, creo, que se le va a dar muerte. Se le va a dar muerte, pero no sin antes realizar un rito sobre él, que realiza uno de los cazadores, que puede ser el chamán o uno de los cazadores principales del grupo. ¿Es la única interpretación posible? No, seguramente hay otras muchas. Bien, ¿por qué hay otras muchas? Pues porque evidentemente las figuras del panel prácticamente están perdidas y no se puede asegurar que esto que he figurado yo aquí sea así exactamente. Entonces, ¿qué otras interpretaciones hay? Pues desde mi punto de vista esto también podría ser una ceremonia ritual, simplemente conmemorar una ceremonia ritual. Y evidentemente un rito en el cual pues, un animal es sacrificado de esta manera. No un acto de caza, sino un acto ritual de sacrificio. ¿Hay otras interpretaciones más? Sí, pero lo fundamental, que no voy a desgranar, pero que puede imaginar cada cual. Bien, hay otras interpretaciones que yo no voy a figurar aquí, pero que pueden estar presentes en la mente de muchas personas. Pero, ¿por qué? Y esto es lo fundamental, he elegido esta disposición. ¿Por qué he elegido que todos estos personajes formaran parte de la misma escena? Cuidado, a excepción del 5, que podría formar parte de la otra escena que vamos a ver ahora. Y que he puesto aquí porque podría de todas maneras estar aquí también. Pues evidentemente porque estos personajes tienen unas características que, como veremos más tarde, difieren un poco de los demás que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, son más gruesos, tanto en el talle como en las piernas. Además, portan muchos de ellos una especie de bultos, o pueden ser mochilas, u otra cosa similar. En la espalda, como el número 1,
como el número 9, por supuesto el propio 8, el 7 y el 14. Esto es evidentemente una suposición porque es muy difícil, repito, con lo que resta de las figuras llegar a esa conclusión, pero es una conclusión posible. Bien, ¿qué otras cosas ocurren en este panel? Pues en este panel ocurre que existen otras figuras, por ejemplo, estas otras de esta sección de la derecha del panel, en lo cual vemos a un grupo de personas que da la impresión de que realizan algún acto en común. ¿Cuál es ese acto? Desde mi punto de vista, están realizando una coreografía de forma circular. Si tenemos en cuenta lo que he dicho antes, que el personaje anterior bien podría estar aquí, cerraría el círculo y sería más completo, pero es indiferente, no importa, vale tal como lo vemos. Es decir, vemos que hay unas figuras que además danzan de forma desordenada, anárquica, y puede ser que incluso, como diríamos, catatónica, moviendo sus brazos en todas direcciones y mirando además en todas direcciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Es una danza ritual? ¿Tiene relación con el panel anterior? Es posible. Ahora bien, las siluetas parecen que tienen otra tipología. Los trazos que ha realizado el pintor con el pincel son mucho más estilizados y esbeltos. Por cierto, como nota curiosa, podemos ver que uno de ellos es el único varón visible. Veis que está bastante, como diríamos, espatarrado, y a través de las piernas vemos cómo le cuelga el pene. Y no vemos otra figura más que con estas características. Quizá el pintor, el dibujante, solo dibujaba penes cuando las piernas estaban así, en esa tesitura, y no cuando estaban más juntas. En fin, vamos a dejar estar, pero también es una cosa interesante porque en estas figuraciones el sexo puede determinar qué es lo que está ocurriendo. Vamos a decir que están bailando y están bailando en grupo. Bien, por lo demás, bueno, aquí hay alguna controversia respecto a si utilizan instrumentos musicales o no este grupo de personas. ¿Por qué? Pues porque algunos estudiosos han visto, sobre todo en estas figuras de aquí, que, bueno, hay trazos que parecen que salen más directamente de la cabeza. Yo no he visto tal cosa. No he visto tal cosa y por tanto, pues no lo voy a poner, ni siquiera lo he figurado así. Lo que sí que he visto, a mi parecer, de una forma bastante evidente, que en algunos de ellos existían una especie de abultamientos cerca del codo, los antebrazos o en el brazo, que bien pudiera tratarse de brazaletes, pero que en fin, tampoco estoy seguro. Y además lo que importa significar no es eso, sino cuál es el significado de esta agrupación de personas. Simplemente lo que decía, brazaletes, pues el 8, si alguien lo quiere comprobar en el calco que hemos puesto al principio de Valdeyo, pues bueno, pues están en el 8, en el 7, en el 3 y en el 2. Vamos a ver un momento a continuación qué es lo que nos depara el resto de figuraciones. Bien, antes de eso, pues permitidme que haga un excurso hacia este panel que pertenece al barranco de los Grajos en Cieza, Murcia, en el cual pues vemos una figuración que es bastante similar aquí, una serie de personas que parecen formar un círculo también, pues parecen danzar y danzar de forma estrepitosa, alterada, con los brazos moviéndose en todas las direcciones. Y aquí sí que podemos ver que hay mujeres y hombres con claridad, y por lo demás, pues bueno, nos puede dar una idea de que los brazos de los danzantes de esta época en el arte levantino pues pueden estar en cualquier posición, en cualquier determinación. Ya lo podéis ver aquí. Bien, pasamos, para que no se haga muy largo, al tercero de los estudios que he hecho
que se refiere a otro grupo de personas, en este caso el que está situado a la izquierda, tal como vemos el panel, y que tiene unas particularidades muy parecidas al anterior. ¿Por qué? Pues porque también seguramente es un grupo de danza, aunque esté con sus especialidades propias. En primer lugar, están formando un arco, es decir, una D, si queréis llamarlo así, el cual posee la parte curva o la parte propiamente dicha del arco, una serie de personas que, según mi punto de vista, están sentadas. Y otro grupo de personas en la cuerda del arco que están de pie y con los brazos extendidos hacia adelante. ¿Qué es lo que me figuro que ocurre aquí? Pues yo creo que es una coreografía igual que la anterior, igual no, porque en este caso hay una parte de personas sentadas, que no ocurre en el anterior, que yo pienso que son gente que está percutiendo, en este caso sí, algún instrumento, sentados en el suelo. Y hay otro grupo de personas de pie que simplemente están bailando al son de dichos instrumentos. ¿Qué bailan? No lo sé. Es decir, alguien lo podría saber. Si fuera nuestra época, en el día de hoy, diríamos, pues será el Arsenegén o alguna cosa similar. En este caso no lo podemos saber. Pero sí, y esto creo que están de acuerdo todos los eruditos en estudiar el tema, se trata de nuevo de una danza, y en este caso, bueno, pues también con gente sentada, es lo que dicen, y con gente de pie. Bien. ¿Tiene alguna particularidad este grupo? Sí, bueno, yo me he inventado. Vamos a ver, aquí hay un personaje que yo he inventado desde cero. Y luego aquí he interpretado algunos, evidentemente un poco más allá de las posibilidades que me daba el dibujo. Pero para eso hago lo que hago. Aquí el número 8 lo he inventado y lo he puesto ahí en ese lugar concreto porque creo, desde mis fotografías, veo que hay un desconchón y que bien hubiera podido hacer saltar a esa figura que ahora no existe. Bien, ¿qué más hay en esa pared de la cueva de Muriecho, en estas pinturas de arte levantino, que pudiera llamarnos la atención y que sea significativo? Pues evidentemente, y creo que aquí estoy de acuerdo con muchos de los estudiosos del panel, que esta figura de una cierva, eso se puede decir, se puede observar con claridad, que no posee las particularidades del ciervo de la escena de caza principal, pues no pertenece propiamente a todo el conjunto que estamos examinando. ¿Por qué no pertenece? Pues porque en primer lugar tiene un trazo diferente y está hueca, es decir, no se ha pintado en su interior, solo se ha repasado su contorno. También, pues porque las tres figuras que hay a su lado no parecen encajar en el resto de figuras por su forma de estilización, por las cabezas tan triangulares, tan cónicas que exhiben, en fin, por toda una serie de detalles que al buen observador pues le dicen que no debe encajar estos tres personajes con el resto de la figuración, aunque si hubiera que encajarlos, evidentemente podríamos decir, tal como ocurre en la figuración del Barranco de los Grajos, que entrarían a formar parte de alguna de las coreografías que hemos visto. Pero no parece que sea ese el caso. Y por tanto lo vamos a dejar en que no forma parte estricta de la figuración que hemos visto. Por último, he querido poner, y ha sido seguramente un atrevimiento, he querido poner una imagen elaborada por supuesto con el Photoshop, en la cual podemos apreciar todo el conjunto figurativo absolutamente completo sobre una pared similar a lo que fue o lo que pudo ser en su momento el Covacho de Muriecho. ¿Qué se puede observar aquí? Pues se puede observar que evidentemente hay un afán compositivo de toda la imagen, y eso nos podría llevar a pensar, excepto, repito, estas tres figuras, que todo
forma parte de la misma intención del artista o el ejecutor. ¿Y cuál sería la intención del artista o del ejecutor? Conmemorar, seguramente conmemorar. ¿Qué es eso? ¿Conmemorar el qué? Conmemorar algo fundamental para la tribu para la cual se ha realizado. ¿Y qué se puede conmemorar? Una escena de caza, un hecho mítico, un acto sagrado, una formalidad, una diversión, pero una diversión sagrada. En fin, las preguntas están abiertas y seguramente seguirán abiertas por el resto de la eternidad. Bueno, he dicho que me había atrevido a hacerlo y es evidente que, bueno, evidentemente me he disculpado y que además todo el mundo me ha oído decir que el propósito mío no es hacer ciencia con esto, sino imaginar realidades que pudieron ser. ¿Por qué? Pues porque me gusta el arte, me gusta la historia, disfruto con ella y porque no puedo evitar imaginar. Espero, y ojalá sea así, que la historia, la arqueología tengan futuro a través de las generaciones que todavía quieran, puedan tener sensibilidad de hacer presente el pasado. Y dicho esto, pues en fin, no me resta nada más que decir, a no ser que el que quiera una información más detallada, precisa, pues puede recurrir a mi blog, artefactos.es. En fin, gracias.